Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por su sintonía. Como siempre, para nosotros es un privilegio poder llegar hasta los hogares de cada uno de ustedes. Estoy con el equipo completo. Mili Méndez. Hola Mili, ¿cómo estás? Todo muy bien, Ferdinand. Saludos, Alex. Buenas noches. Mili, Ferdinand. ¿Todo bien? Todo bien. Buenas noches. Hay noticias de todo tipo, incluyendo de política. Hoy la política estuvo bien fuerte. Para comenzar la semana, mira ahí, bien fuerte. Sí. Pero hoy, como les dije, tenemos un interesante equipo para jugar este juego tan importante hoy. Melba Costa, la secretaria de Hacienda. ¿Cómo estás, Melba? Gracias por venir otra vez. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y saludos al público que nos ve el día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Ingrid Vila, qué bueno, Ingrid, que estás aquí, secretaria de la Gobernación. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación que nos hacen el día de hoy. La primera vez que me estoy inaugurando. No sea la última. No, claro que Te llamarán mucho. Hostigaremos mucho. Oye, me parece que yo creo que lo primero que debo preguntarte, Ingrid, ¿cómo te sientes acerca de 100 días? Tú habías estado allí en ocasiones anteriores, pero quizás como en esta ocasión tan particular, ¿cómo te sientes tú como secretaria de la Gobernación y qué ves en el país? Pues obviamente lo que refleja la encuesta, mi sentir no es muy distinto en términos de los retos que estamos enfrentando. Obviamente hay una situación social, una situación fiscal, económica, que obviamente ponen una situación difícil a los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Lo que estamos viendo en el país no es distinto a lo que obviamente estamos enfrentando en el gobierno para tratar de mover el país hacia adelante. Se ha discutido mucho de que es injusto, ¿verdad? De que estén poniendo 100 días. Ferdinand lo dice todos los días, que no es justo, no se puede valorar un gobierno en 100 días. ¿Usted cree que eso es así, que hay que darle un poquito más de espacio para que el gobierno vaya engranando? Bueno, yo creo que la medida de los 100 días verdaderamente no es que sea justa o injusta, es algo que tradicionalmente se ha hecho, pero es muy difícil uno estar midiendo el rendimiento de una ejecución gubernamental a escasos 3 meses. Usted coge cualquier estudiante y mínimamente le dan un semestre para mejorar su rendimiento académico. Yo creo que antes de unos 6 meses uno ver hacia dónde se dirige un gobierno, y más aún cuando está enfrentando una situación económica y una situación gubernamental que no se conocía. O sea, lo que se devela en la transición, lo que se devela una vez entramos en Hacienda, en familia, es un cuadro tan distinto que es bien difícil prepararse con una agenda, con una arena movediza como esa. Ustedes como funcionarias del gobierno y como directivas, ¿verdad?, del aparato que dirige el país, ¿cuál han percibido que es la mayor preocupación de la ciudadanía en estos 100 días? Yo pienso ciertamente la situación económica, o sea, ciertamente que toca a cada uno de las personas, de los puertorriqueños y puertorriqueñas, o sea, nosotros las medidas que se han tomado estos primeros 100 días, aunque hemos tenido que tomar muchas medidas del área fiscal, las hemos tratado de tomar de la manera más sensible que hemos podido, porque estamos conscientes de la situación que están viviendo, o sea, lamentablemente algunas medidas son difíciles, pero había que tomarlas. Y es como yo digo, estamos creando una zapata para de ahí movernos hacia adelante y ciertamente lo que queremos es que este pesimismo que vimos ayer en la encuesta, pues cambiarlo a esperanza. Y yo creo que pues, la parte económica, aparte de otras cosas, obviamente la parte económica, la parte social, temas como criminalidad, seguridad, o sea, son temas que nos preocupan a todos. ¿Tú coincides, Ingrid? Coincido con esa apreciación y obviamente el tema económico, el tema de seguridad también, la encuesta lo refleja de esa manera. Yo creo que en el tema económico, aunque vemos en la encuesta de ayer que la gente ve una situación crítica actual, hay unos indicios de que hay cierta esperanza. Yo creo que dentro de todo empieza a calar un poco el mensaje de creación de empleo y de énfasis en el desarrollo económico. Pero déjame hacerte una pregunta tipo de lo que está la gente en la casa. La gente está en la casa y la gente está evaluando el gobierno de Alejandro García Padilla, está evaluando el desempeño con ustedes. Por ejemplo, una pregunta. ¿Se pueden tapar todos los boquetes de la carretera en 100 días? Por ejemplo, una cosa que a mí me indigna y me molesta diariamente. ¿Se puede en 100 días? No verdaderamente es difícil. ¿Se puede transformar todas las escuelas en 100 días? No se puede. ¿Se puede acabar con el crimen y reducirlo significativamente en 100 días? Que se ha estado reduciendo, pero todo ciertamente, pues no necesariamente. Por eso, pero en 100 días mi planteamiento es que no se pueden hacer las cosas que tradicionalmente uno quisiera hacer. Claro. Ahora, la pregunta que mucha gente se hace, ¿se ha estado transmitiendo el mensaje correcto? Quizás el gobierno no ha podido proyectar que está haciendo muchas cosas, pero que no ha podido proyectarlas adecuadamente. ¿Qué usted cree? Bueno, yo creo que definitivamente hemos estado haciendo más de lo que hemos estado proyectando. Pero obviamente hay una serie de asuntos de urgencia que hemos tenido que atender. Y yo creo que se han atendido con diligencia, sí se han abierto a unos procesos de diálogo amplio, el proceso obviamente de retiro, los diálogos que ha tenido el gobernador con los sectores
sindicales, con los grupos de retirados. Yo creo que la proyección ha sido un tanto distinta en ciertos ámbitos, pero definitivamente que son áreas donde podemos definitivamente mejorar. Secretaria de Hacienda, usted ha dicho que se han tomado decisiones difíciles, sin duda alguna. El senador Ángel Rosa dijo aquí la pasada semana que podrían venir medidas impositivas. ¿Eso es viable en estos momentos? ¿Podría venir más malas noticias para el pueblo de Puerto Rico o son cosas que se están evaluando? Mira, en estos momentos todas las medidas que se están mirando para el presupuesto están bajo evaluación, no hay medidas finales. Las medidas, como llamamos impositivas, que se están mirando no tocan a la clase media, a los asalariados, son medidas que van mayormente dirigidas a la evasión contributiva corporativa. Okay. Lamentablemente hemos visto planillas de corporaciones muy profitable y cuando tú miras las planillas de los pasados años, todas están en negativo, en déficit, y estas compañías no pagan nada de impuestos. Entonces cuando uno entra al detalle, se da cuenta que a través de unos mecanismos contables, una compañía que gana dinero están pues perdiendo dinero y no han pagado contribuciones en muchos años. Pues estamos viendo medidas para que cada cual pague lo que es justo. Usted entonces puede asegurar aquí que no vienen medidas amargas, ¿verdad? O noticias malas para el sector de la clase media y asalariados del país. No se están considerando para nada. Para la clase media se acabaron las malas noticias en términos de... Sí, o sea, por lo menos en cuanto al presupuesto que estamos viendo, hay que levantar ingresos, es una realidad, pues tenemos un hueco grande y queremos, ¿verdad?, tratar de llegar a un presupuesto balanceado por lo menos en 2 años, pero no estamos viendo como las medidas que trajo la ley 7 de aquel entonces, esas medidas no se están evaluando para nada y son las instituciones que tenemos del gobernador. Mucha gente se pregunta en la casa, ¿por qué siempre se arranca con este tema tan difícil? Por ejemplo, cuando arrancó Fortuño, arrancó con la famosa ley 7 y ya conocemos los resultados. Y entonces la gente cuestiona por qué Alejandro escoge un tema como el tema de retiro, que es tan complicado, que es tan negativo, que causa tantos problemas. ¿No había otra opción? ¿Había que coger este tema? Te voy a explicar, Ferdinand. No es que no había otra opción, es que nosotros tenemos unas realidades que había que trabajar con ellas inmediatamente. O sea, como ustedes saben bien, en diciembre hubo un downgrade de los bonos por la casa Moody's. Y el tema número 1 es retiro. Para que ustedes entiendan, o sea, no es que quisiéramos trabajar con retiro el día de hoy porque nos dio la gana. Es que el año que viene, y para que ustedes entiendan, el año que viene los activos netos del sistema de retiro de empleados de la se acabaron. O sea, se acabaron, se consumieron completo, no hay chavo, ni un centavo, pagando las pensiones. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que el Fondo General asuma el pago de las pensiones, que son 900 millones promedios anuales. El Fondo General tiene un hueco grande, que hemos hablado de 2 billones. Y a eso le tenemos que sumar 900 millones. Pues teníamos, Ferdinand, que tomar las medidas ahora, porque el año que viene se acaban los activos. O sea, en una realidad... ¿O lo hacen o lo hacen? Y entonces hay una cosa importante que Ingrid la menciona. Nosotros, cuando se presentó la medida de retiro, se explicó, pero ha habido tanto ruido de tanta gente que la medida ahora que está aprobada, tenemos que volver otra vez y recordarle a la gente, porque aquí hay gente que su pensión va a aumentar, o sea, por mucho dinero. Y lo único que yo oigo es que las pensiones se redujeron. Eso no es cierto. O sea, tenemos que volver otra vez y retomar el proyecto y volver a comunicarlo correctamente. Comunicarlo, esa es la palabra clave que dice Ferdinand, la proyección, que tal vez están haciendo cosas muy buenas, pero no se ha proyectado bien como pasó con los casos de maltrato. Ha planteado que ¿verdad? La situación, han tomado una situación difícil y que ya pues han tenido que tomar unas medidas difíciles que ya están resolviendo, están enderezando poquito a poco el barco, pero esa misma historia la escuchamos en la pasada administración, el primer año, el segundo año. Y cómo la ciudadanía puede creer esto si es que es como una justificación, una excusa repetitiva. No. Sí. Mira, es que, fíjate, nosotros hemos conversado, perdón que te interrumpe, le preguntas vamos a ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa, nosotros hemos comenzado, por ejemplo, Fortuño decía, salvé la casa, salvamos la casa. Aníbal dijo lo propio, Sila dijo lo propio. O sea, entonces es un tema como que ya no sabemos realmente qué uno puede hacer como ciudadano para analizar dónde está la verdad detrás de todo esto, secretaria. Bueno, yo creo que el elemento aquí distinto, y el gobernador lo comenzó a proyectar desde su campaña, es que esto no se trata simplemente de atender el asunto fiscal ausente del desarrollo económico. Si no movemos el desarrollo económico, de nada sirven todas las medidas que estamos tomando. Sí, y por eso la primera ley que se firma es la ley de empleo ahora, por eso las gestiones que se han estado haciendo, la gestión que está haciendo actualmente el gobernador en Brasil, porque no podemos simplemente limitarnos a crear empleos con el capital local que tenemos. Tenemos que empezar a buscar
nuevos negocios, nuevas maneras de invertir en Puerto Rico, y si no movemos ese elemento, de nada sirven las medidas fiscales y en 4 años nos podemos encontrar en la misma situación. Y yo creo que esa es la diferencia que claramente distingue una administración como la de Fortuño de esta administración. Desde el primer día, el gobernador estableció que no era la situación fiscal su prioridad. La situación de creación de empleo es lo que es su prioridad. Estos asuntos hay que atenderlos con urgencia y responsabilidad. Y en eso ha tenido la entereza y la voluntad de realizarlo. Pero es la mezcla de las dos, de los dos componentes el que verdaderamente nos va a impulsar hacia el futuro. Quiero dejar una pregunta en el aire antes de irnos a la pausa. ¿Cómo le explican ustedes a las clases acreditadoras que al gobernador les vale lo que ellos piensen? Volvemos. Tú eres la única que ha tenido o el privilegio de estar frente a frente con esa gente. Hablamos Venimos rápido, no se vayan.